Hola chicos, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar de teniasis y cisticercosis. La ponencia va a ser dada por mí, Jennifer Ramírez, y continuamos. Bueno, ¿qué es lo que debemos saber? Teniasis y cisticercosis va a ser causada por las taenias. Estas van a formar parte de los céstodos y van a ser los primeros endoparásitos que van a poder ser conocidos por el ser humano. ¿Por qué? Porque tienen un gran tamaño y pueden llegar a medir o miden hasta metros. Por lo tanto, es muy fácil ser identificadas por la vista del ser humano. Van a tener forma de cinta o van a estar aplanados. Podemos observar en la imagen. Y bueno, esto les va a dar también su nombre de platelmintos. Suelen ser hermafroditas y tienen un cuerpo segmentado. A cada segmento de su cuerpo le llamaremos proglótide. Y es importante que lo recordemos porque en las siguientes diapos vamos a estar hablando un poquito de los proglótides y de su importancia. Y bueno, ¿qué es la teniosis? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando decimos teniosis? Bueno, es una parasitosis intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Es un parásito que va a habitar en el intestino delgado y lo va a hacer en su forma adulta. Por lo tanto, diremos que una persona tiene teniosis cuando una forma adulta de alguna tenia está habitando en su intestino. En esta podemos ver, en esa imagen me gustó porque podemos ver una oncoesfera de Taenia solium, como observamos en la imagen, y un escolex de la misma. El escolex vendría siendo la cabeza. Ok, hablaremos un poquito de las características generales o la morfología de los mismos. Bueno, primero, pues Taenia es una especie muy grande, realmente, y bueno, pues va a tener todas sus fases, ¿no? Huevo, adulto y cisticerco. Ok, aquí en la imagen podemos observar su huevo. Este es un huevito de Taenia. Y bueno, este va a medir de 47 a 77 micrómetros de diámetro. Va a contar con una capa vitelina que lo va a recubrir con un cascarón hueso formado por bloques de queratina. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que el huevo de Taenia es una de sus fases infectantes. Por lo tanto, a través del mismo, una persona o un ser puede adquirir cistesarcosis. ¿Sale? Porque pues prácticamente pues ahí viene la tenia en su huevito. Y ahora ya no es un huevo, ahora tenia ya creció y ahora es un adulto. Ok, ¿cuál va a ser la parte taenia adulta? Bueno, llega a ser un parásito muy grande. Por lo tanto, lo vamos a clasificar, o más bien, todo su cuerpo o toda ella va a estar formado por una cabeza o escólex, la cual va a tener ventosas y ganchos. También va a tener un cuello por debajo de su cabeza y por consiguiente o después de ello un cuerpo segmentado. Recordemos lo que vimos en las imágenes anteriores. Observen este es su cuerpo y está segmentado. Observamos cada segmento, pues cada segmento va a ser un proglótide. ¿Y por qué es importante? Porque cada proglótide es una unidad reproductiva, es decir, cada proglótide puede darnos más taenias. Hablando un poquito de su cabeza o de su forma o morfología, el escolex, o sea, no está ahí porque sí sale. Bueno, el escolex va a tener unos ganchos o ranuras y esos van a servirle a Taenia para adherirse a la pared del intestino y pues poder tener pues una mejor adherencia al intestino del huésped, ¿sale? Prácticamente el escolex es lo que se encuentra agarrado en sí del intestino y todos sus proglótides se van a encargar de producir más taenias, más huevitos de taenias. A las proglótides los vamos a clasificar en maduros, inmaduros y grávidos. Aquellos maduros, perdón, aquellos inmaduros serán aquellos que no tengan sus órganos reproductores listos o más bien no puedan producir huevos o algo por el estilo. Los maduros serán aquellos que ya tienen todos sus órganos productores en las condiciones perfectas para poder producir, pues producir más, para poder funcionar. Y los grávidos serán los huevos o serán, perdón, los grávidos serán los úteros llenos de huevos. Y que también es importante saber, bueno, ¿cómo, cómo Taenia se va a alimentar de su huésped? ¿Cómo Taenia se va a alimentar de nosotros? Porque obviamente, pues necesita una manera de hacerlo. No lo hará por su escólex o sus ganchos. ¿Por qué? Porque esos solo le sirven para adherirse, es decir, para estar fijo ahí. Entonces, ¿cómo lo va a hacer?
pues prácticamente va a estar cubierta de un tegumento a través del cual va a absorber nutrientes y va a secretar los desechos, ¿sale? Y bueno, hablando de que Taenia tiene una forma de huevo, de adulto, ahora vamos a hablar un poquito de su cisticerco, mesos o mesóstedos invaginados. Estos van a medir de 0.5 a 1 centímetro y vamos a poder verlos a simple vista. Van a ser esferas blanquecinas suspendidas en una vesícula llena de líquido. Ok, ¿y por qué Taenia tiene esta fase? ¿O por qué es relevante hablar de esta fase de Taenia? Bueno, porque esta fase va a ser en la que la persona o el animal va a presentar la cistesarcosis. Prácticamente es una taenia en un tejido de algún ser vivo, ya sea animal o persona. Y bueno, los humanos van a ser los únicos huéspedes definitivos de taenia, ¿sale? Ok, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, pues prácticamente taenia tiene un ciclo de vida un poco, no podríamos decirlo complejo, pero sí un poco, pues, como que le gusta mucho andar, conociendo lugares y personas distintas, por así decirlo. Entonces, pero cuando él dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero sentar cabeza, quiero estar en un lugar fijo, quiero desarrollarme, quiero tener hijos, etcétera, pues busca un ser humano, ¿sale? Puede vivir en animales, como en vacas o cerdos, pero va a buscar un ser humano. Dentro de las taenias tendremos dos tipos, o vamos a hablar de dos tipos muy importantes que tienen gran relevancia en la salud pública, Taenia saginata y Taenia solium. Taenia solium también es llamada solitaria, tal vez por este nombre sí podamos reconocerla o tal vez hayamos escuchado algo de ella. Y bueno, hablando de Taenia saginata, ¿qué es importante saber? Bueno, esta tenia vive en las reses, es decir, en las vacas. Ok, ¿y en las vacas voy a encontrarla en su fase adulta, así súper grandota? No, en las vacas habita en la forma de cisticerco. ¿Qué quiere decir esto? Vive dentro de los tejidos de la vaca y vive en una forma muy chiquita, muy pequeña. Recordemos que un cisticerco mide entre 0.5 y 1 centímetros. Entonces, esta vive en la vaca y en la forma del cisticerco. Y recuerden las personas a las que les gusta comer carne de res, pues sí, a nosotros, los seres humanos. Nosotros vamos a comernos esta carne cruda o mal cocinada con el cisticerco de Taenia saginata. Al comérnoslas, esta va a pasar por nuestro estómago, en nuestro estómago por nuestros jugos gástricos, va a ir pasando, hasta que va a llegar hacia nuestro intestino delgado. Dentro de este va a llegar a su fase adulta, es decir, va a crecer y crecer y crecer, porque dice, ya no quiero ser más un niño, es decir, ya no quiero ser más un cisticerco, ahora quiero ser un adulto. Por lo tanto, va a crecer y va a llegar a medir entre 5 y 10 metros. ¿Pueden creerlo? Es grandísima. Tenia saginata es muy grande, de 5 a 10 metros, o sea, miden más que yo y más que muchas personas. Su escólex va a contar con 4 ventosas y no va a tener ganchos. Y va a tener más de 12 ramas uterinas y los proglótides van a ser móviles. Quiere decir que sus proglótides se van a poder mover. Y vamos a tener también a Taenia solium. Esta, en lugar de habitar su cisticerco en la carne de las reses, va a habitar en los cerdos. Recordemos, Saginata reses, solium cerdos. Y bueno, esta va a ser más pequeña que Taenia saginata. Observamos que va a medir de 2 a 4 metros de longitud. Podríamos decir, es más pequeña, entonces causa menos daño. No, no se dejen engañar. En realidad, Taenia solium es más peligrosa que Taenia saginata, porque Taenia saginata nunca jamás en la vida va a poder provocarle cistesarcosis o no hay casos reportados, más bien, me corrijo, no hay casos reportados de que Taenia saginata pueda causar algún daño a un ser humano. O más bien, no, mentiras, ¿qué estoy diciendo? Más bien, Taenia saginata no va a poder causar cisticercosis a los seres humanos. Y Taenia solium, sí. Y es más grave la cisticercosis, lo vamos a ver más adelante, por todas las complicaciones que esta puede llegar a tener. Y bueno, hablaremos un poquito del ciclo biológico, más bien para conocer qué está pasando, cómo me contagio y por qué, o sea, por qué puedo tener una taenia solitaria o una taenia saginata. Pues bueno, es algo, comencemos, ¿va? Todo va a comenzar en una persona que tiene una taenia.
una tenia en su estómago. Esta persona va a sacar los huevos de la misma por su popó. Ok, sale, ya sacó sus huevos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la persona va a haber una diseminación de estos huevos puede ser por varias cosas, por ejemplo, que la persona defeque al aire libre o en la calle, en el pasto, donde sea, y esto se defeca y en sus heces, pues van a estar los huevos de la taenia. ¿Y qué va a pasar? Pues va a andar un cerdo o una res por ahí, va a ingerir, ya sea comiéndose el pasto, ya sea ingiriendo en sí los desechos, las heces, y se los va a comer, se va a comer los huevos. ¿Y qué va a pasar? Al comerse los huevos de taenia, esta no va a crecer en su forma adulta como en nosotros. No, ella no. Ella va a decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a esperar a que algún humano, pues, se coma este cerdo y pues yo ya me convierto en la adulta y gran reina que soy. Entonces, si tenemos a Taenia Solium, hablando un poquito de esta, pues supongamos que un cerdo va por ahí, pues se come de las heces del ser humano, se comen sí los huevos, llegan a él, se los come, no sabe, se los come y esos huevos van a entrar en su cuerpo, a sus tejidos, a todo su cuerpo lo van a invadir, van a formar parte de él y van a causar cistisarcosis, es decir, estos van a estar en sus músculos, en todo esto. ¿Y qué creen? Pues a alguien le gustan las carnitas, pues no tenemos certeza de que las carnitas no tengan, pues estén contaminados por los múltiples microorganismos que forman parte. Pero bueno, supongamos que pues uno va a las carnitas y ¿sabes qué? El que hizo las carnitas no cocinó bien la carne. Pues entonces te estás comiendo en la carne del cerdo el cisticerco de la tenia. ¿Y qué pasa? Pues ¿sabes qué? Ya me lo comí, pues ya no pasa nada. Pues ¿qué crees? Que en ti va a empezar a haber una compañera que va a ir creciendo y aumentando de tamaño conforme pasa el tiempo. Pues ya tú te la comiste, ella empezó a crecer, a habitar en tu intestino delgado y pues vaya que yo voy a tener un tamaño demasiado grande. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues tú o esta misma va a producir sus huevos, como lo vimos por sus proglótides. Al hacer sus huevos, pues va a pasar el mismo ciclo, vas a aventarla por tu popó, pero ojo aquí, al aventarla no solo el cerdo puede tomar la popó o puede ingerir en sí el huevo de taenia. ¿Qué pasaría si la persona que tiene una tenia no se limpia bien y dentro de sus manos quedan los huevos? Pues prácticamente eso es infectante, ¿no? Esa persona al momento de ir al baño no lava bien sus manos y ¿sabes qué? Y va y saluda a otra persona así súper de que compas y se dan la mano y todo el show y la otra persona se mete la mano en la boca o sabes que la persona fue al baño, no se lavó las manos, hizo de comer y sabes que iban en esas manos, claro que sí, amiga, huevos de taenia. ¿Y qué va a pasar? Pues la misma persona al hacer la comida, preparar los alimentos, las otras personas a su alrededor se lo van a comer y no se están comiendo el huevo, no el cisticerco, se están comiendo el huevo. Es importante recalcar esta parte. Al comerte el huevo, este puede generar una cisticercosis, es decir, un cisticerco, e ir a las otras partes del cuerpo, como pueden ser cerebro, es decir, diseminarse a otras áreas y en sí causarnos un problema. Y en Taenia saginata, este no nos va a poder causar una, bueno, mencionaba que ahora esto sería en Taenia solium. ¿Qué pasaría en la Taenia saginata? Bueno, esta no nos produce o no hay casos reportados de que nos pueda producir cistesarcosis. Por lo tanto, esta no va a poder diseminarse a todo el cuerpo y lo que va a pasar es que al momento de nosotros sacar los huevos por las heces, alguna vaca pues va a ingerirlos, alguna res, y esto va a hacer que la misma tenga cisticercosis y bueno, el ciclo se repite de nuevo. Y bueno, ¿qué va a pasar o qué daño nos va a causar estos parásitos a nuestro cuerpo?
Para empezar, va a haber un daño a la mucosa producido por los ganchos de la tenia. Recordemos que esta se adhiere a la mucosa. Sin embargo, esto en realidad no es muy relevante, la verdad. Lo que, lo que en realidad es muy peligroso son, son los huevos eliminados por las heces, porque la persona tiene mucho riesgo a producir cisticercosis. Y ahorita más adelante vamos a ver todas las complicaciones que la cisticercosis en sí puede traer. Y aquí ahora un poco de lo que les mencionaba. Cuando lo que ingerimos es el huevo, este se va a convertir en cisticerco o larva y nos va a producir cisticercosis. Cuando la forma que ingerimos es la larva o el cisticerco, se va a transformar en adulto y nos va a producir teniasis. Graben este cuadrito, la verdad es súper importante y súper vital, nunca lo olviden, ¿sale? Y bueno, ¿sabes qué? Mi paciente tiene teniasis, o sea, teniasis. Tiene la forma adulta del parásito, de una tenia en su intestino delgado. Es lo que tiene. ¿Qué va a presentar? Puede ser asintomático, amigos. Todos podemos tener una tenia hasta que se demuestre lo contrario. Siempre recuerden eso. El paciente puede decir que le duele un poco el estómago o puede no decirlo. Puede decir que tiene diarrea o estreñimiento. Puede decir que tiene sensación de hambre, puede sentirse débil, puede tener eosinofilia y prurito anal. ¿Por qué va a sentirse débil? Incluso puede perder peso y es importante esto. Las tenias suelen ser muy grandes y se van a alimentar de alguien. ¿De quién? De nosotros. Por lo tanto, la tenia está adquiriendo todos nuestros nutrientes, se está alimentando, está chupándonos la vida. Por lo tanto, pues se va a alimentar de nosotros y nos puede producir pues pérdida de peso, entre otras cosas. ¿Y qué vamos a saber para, o sea, tal vez tú tengas una tenia y no lo sabes, qué vas a hacer? Podemos realizar una técnica de ELISA o podemos realizar un coproparasitoscópico de concentración, ya sea Faust o Richard. Y bueno, ¿sabes qué? Pues parece ser que sí tengo una tenia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay dos métodos de tratamiento. Podemos utilizar el paracincuantel y podemos utilizar el albendazol. Y dependiendo a las personas de las que le daremos, si ya sean niños o adultos, será dependiendo la dosis que se brindará. Es importante saber que estos medicamentos no se deben de dar en niños menores de 2 años o en mujeres que estén embarazadas. Ok, ¿y qué vamos a hacer para evitar tener teniasis? Bueno, lo primero que hay que hacer es inspeccionar la carne. La carne que vienen de las reses o de los cerdos, es importante checarla que no tenga el cisticerco de tenia. También que es importante saber si sabemos que un animal cuenta con algún parásito, que cuenta con alguna cisticercosis, por ejemplo, que un cerdo o una res, es importante separarlos para que así esa carne no sea vendida al mercado y pues no generar así un problema de salud pública. Que en México, amigos, déjenme decirles, sí lo es un problema de salud pública, porque pues prácticamente no se cuentan con las mejores condiciones higiénicas. Por ejemplo, no todas las personas se lavan las manos, no todas las personas lavan sus manos después de ir al baño, tienen los debidos cuidados con los alimentos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la cisticercosis? Esta, ya habíamos mencionado, solo es producida o solo hay casos en que es producida por la larva de Taenia solium. Este cisticerco va a llegar a los tejidos de nuestro cuerpo, no al intestino delgado, y va a conseguir o va a producir daños dependiendo del número que haya y dónde se localice. Puede localizarse en el tejido celular subcutáneo, en el tejido muscular, en el sistema nervioso central y en el globo ocular. Y bueno, ¿qué puede producir? Puede producir procesos inflamatorios. Recordemos que nuestro sistema inmunológico siempre es bien abusado y cuando ve algo que no es, pues empieza a atacarlo y a veces eso es lo que nos puede producir en sí las manifestaciones clínicas, obstrucción. Imagínate que hay algo en tu cuerpo que no debería estar. Recordemos que en el cuerpo todo debe de estar completamente acomodado. Entonces imagínate que en tu cerebro hay un cisticerco de una tenia. ¿Qué podría pasar? Está obstruyendo un lugar, entonces esto va a hacer que haya una obstrucción de los tejidos, que haya fenómenos irritativos y pues el daño va a depender de la localización, dónde está, qué estructuras es las que está dañando, tal vez está generando una presión, cuántos hay y cuál es el tamaño, puede producir fibrosis, hialinización y calcificación. Y bueno, esta es una neurocistizarcosis. Bueno, el cerebro
en una tomografía y esta bola que se ve de otro color es prácticamente un neurocisticerco, un cisticerco, y este es el que en sí causa todas las manifestaciones, ¿no? Y la verdad es que ustedes dirían, es muy raro que ese se pueda presentar en una persona. No, amigos, realmente nosotros podemos tener uno y no saberlo, porque nosotros podemos tener una tenia y tampoco saberlo. Prácticamente a cuántas personas le hemos estrechado nuestra mano sin saber si ya se lavó las manos, en cuántos lugares hemos ido a comer y nos hemos dado cuenta de que no sabemos si la persona que preparó esos alimentos, pues, si lo hizo con las condiciones de higiene adecuadas. Y la verdad es que es importante porque pues puede producir en sí muchos problemas. Por ejemplo, esa persona puede durar de 4 a 5 años sin presentar ninguna manifestación clínica. Es decir, yo ahorita puedo estar hablando con ustedes súper bien sin saber que tengo un neurocisticerco, que tengo un cisticerco en mi cerebro. ¿Qué síntomas va a tener mi paciente? Va a depender dónde esté, el estado y, como ya hemos dicho, cómo va a reaccionar el cuerpo, es decir, la reacción inmunológica. Y la manifestación más común es la epilepsia y las convulsiones. Es decir, sí, amigos, eso te reduce mucho pues también la calidad de vida. Y bueno, ¿qué manifestaciones clínicas va a haber? Vamos a ver que va a depender de dónde se localiza la cisticercosis, ¿sale? Si es el tejido celular subcutáneo, puede haber nódulos pequeños, solitarios, pueden no ser dolorosos y pueden no estar adheridos a planos profundos o blandos. Si es el tejido muscular, puede que no haya algún síntoma, es decir, la persona esté súper bien, no se sienta mal, sin saber que tiene un cisticerco de tenia. O puede que haya dolor en los músculos, calcificaciones. El gran problema de la cisticercosis es la neurocisticercosis, por todas las manifestaciones que trae consigo. En el sistema nervioso central, imagínate, hay una presión, un cuerpo extraño en el cerebro o en el área del sistema nervioso central que va a hacer esto, que haya una mayor presión, una mayor compresión de estos órganos, nos puede causar cefalea, es decir, dolor de cabeza, edema de papila, la persona puede vomitar, puede tener problemas para ver, es que hay de cuenta que está obstruyendo o ocupando el lugar de otros órganos, y eso nos va a causar todas las manifestaciones. Puede haber, si ocluye algunos de los nervios craneales, pues puede haber datos de los mismos. Puede haber una irritación meningia. ¿Y qué puede pasar si se aleja en los ojos a nivel ocular? Bueno, la persona puede tener una dificultad para ver, la persona puede tener procesos de informaciones y puede tener alteraciones visuales. ¿Y cómo vamos a diagnosticar que una persona tiene cisticercosis? Bueno, imagínate que la persona te diga, sí, ¿sabes qué? Es que yo tuve una tenia. Pues prácticamente te lo está diciendo todo, amigo. Prácticamente te está diciendo que tal vez él, en una contaminación, ya sea de él mismo, tal vez alguna vez fue al baño y pues al momento ingirió los huevos, tal vez no hubo una buena higiene en sus manos, en la manera de preparar sus alimentos y pues él mismo se autoinfectó del huevo y dando lugar así a la cisticercosis. También puede decir o puede haber antecedentes de nodulaciones subcutáneas, algunos otros datos. Podemos ver los estudios inmunológicos como las tomografías que les mencioné anteriormente. Las rayos X nos pueden mostrar calcificaciones. Podemos hacer unos exámenes laboratoriales con una biometría hemática, estudios de líquidos cefalorraquídeo, aumento de las células, la eosinofilia. ¿Por qué? Porque pues hay un proceso, nuestro sistema inmunológico está trabajando. Y bueno, serológicos va a poder haber una hemaglutinación, una inmunoinsuficiencia, inmunofluorescencia. Podemos realizar también una inmunoanálisis enzimático, una técnica de ELISA, una inmunotransferencia o un PCR. Y el tratamiento es quirúrgico y es médico. En el médico vamos a dar antiinflamatorios, dependiendo de los síntomas, vamos a dar, conforme el paciente vaya presentando sus síntomas, vamos a ir dando medicamento acorde a los mismos, paracincuantel y albendazol. ¿Y qué vamos a hacer para prevenir de no tener una cisticercosis? Para empezar, pues inspeccionar la carne de cerdo que pues viene, también que esté bien cocida y que saber que si esta carne se encuentra contaminada por la misma, pues destruirla o eliminarla porque puede causarnos un gran problema. También el manejo adecuado de las heces, es decir, no defecar al aire libre, hacerlo en casa. También un manejo adecuado de los cerdos. Es importante hablar con la población y explicarle todo o la
la gran ayuda que puede ser el lavado de manos, el cocinar la carne de una manera correcta, entre otras cosas. Y bueno, amigos, sin más por el momento, esto sería todo. Espero que todo haya quedado súper claro. Y bueno, y no se me olvida decirles que no se olviden de seguirnos en redes sociales como es Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Gracias y hasta luego.